Hola y bienvenidos al Interplex. Mar Prías es ingeniero electricista, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y expresidente de la Comisión Reguladora de Energía y Gas de Colombia, CREG. Cuenta con décadas de experiencia en el sector energético, trabajando en la intersección entre la academia, la planificación y la política. Nuestro interdiálogo fue amplio y abordó la importancia de las tecnologías de energía descentralizada para el desarrollo sostenible, el rol del diálogo intercultural, la transición energética nacional y global y las posibilidades de introducir tecnologías nucleares avanzadas, tanto nuevas como proyectadas, en países no nucleares como Colombia. Comenzamos hablando sobre el papel fundamental de la energía en todos los sectores de la sociedad. Gracias por estar aquí. Estamos aquí en Bogotá, hablando como siempre de cómo la energía va a salvar a este país. ¿Sí? Vamos a tener una conversación general. De energía en general. Sí, aquí en Colombia y cualquier cosa. ¿Sí? Que te siente como... No, a mí me interesa Colombia, porque si me pones Japón, pues no sé nada de energía en Japón. ¿Sabes cosas de Japón también? Hay temas generales Claro. de todos los países. Pero sí, empezamos un poco con tu historia personal y cómo identificaste que la energía es un sector tan importante para participar aquí en Colombia. Cómo es como pilar del desarrollo y de diferentes dinámicos económicos, de salud. ¿Qué te inspira de la energía aquí en Colombia? No, digamos, como en todos los países y en todas las regiones y en todas las comunidades, el tema de la energía es fundamental. Hace parte de la vida, obviamente, y del desarrollo económico de las regiones, por supuesto, de los países y de las regiones, por ejemplo, el caso de Colombia, que tiene unas posibilidades impresionantes en la generación y producción de energía en todas las formas, pero en su uso final y en el uso útil, que son dos conceptos, digamos, que se parte incluso de la planeación, no se ha aprovechado al máximo, por razones políticas, por razones, digamos, de carácter incluso del desarrollo industrial del país, de las zonas en todo el ámbito de Colombia, donde no hay acceso al aprovechamiento de energía. La energía, digamos, en su primera instancia, que es esta, la que vemos, el sol, el agua, todo, pero en su desarrollo y aprovechamiento hacen que ciertas zonas del país no tengan acceso a energía eléctrica, por ejemplo, o aprovechamiento del gas o de otras formas de energía, incluso con las fuentes renovables, pero tienen que tener la tecnología suficiente para el aprovechamiento de esa energía primaria. Y entonces, en ese sentido, Colombia sí tiene unas capacidades y unos potenciales por la ubicación geográfica. Tenemos sol, todo el viento, todo el ámbito, todo el tiempo, perdón. Es un país del sol, ¿no? Entonces, eso hace que evidentemente tengamos unas fuentes de energía muy importantes. La velocidad del viento en muchas zonas del país es impresionante, entonces hay una posibilidad de energía eólica muy buena que se está aprovechando incluso. En ese sentido, tenemos agua. Claro, tenemos 3 cordilleras, entonces la diferencia de altura y agua, eso implica pequeñas centrales hidroeléctricas y grandes centrales hidroeléctricas muy grandes en el tema de energía, producir energía eléctrica, carbón, que a pesar de que pues, es un energético que cada vez se está buscando la forma de evitar el consumo y aprovechamiento del carbón, pero Colombia exporta carbón. En la Alta Guajira tenemos unos yacimientos de carbón muy grandes, que evidentemente han contribuido en el desarrollo del país por los ingresos en la venta de carbón a otros países. Y pues bueno, los océanos, tenemos posibilidades de desarrollo de fuerza maremotriz para proyectos eléctricos con fuerza maremotriz, que es muy interesante. Y lo otro es el tema de la biomasa y el biogás. Este es un país verde. El hecho de ser verde, tenemos mucha biomasa para aprovecharla. Y eso hace que, pues, evidentemente, se aproveche esa energía, que es una energía, o más bien una fuente de energía, que es la biomasa, que pues se va restaurando a medida que se va aprovechando. Entonces, eso no hace que no haya un impacto negativo en ese sentido. En general, las energías primarias no tienen impacto negativo.
biogás, que también es bien importante, y el gas natural, ¿no? Tenemos unos pozos de gas natural asociados a los pozos petroleros y tienen producción de energía, de gas para producir energía eléctrica o para uso directo como fuente de energía en el sector residencial y el sector industrial. Entonces, en conclusión, digamos, en esta parte, digamos, de una mirada completa, tenemos muchas formas de energía con unas condiciones que hacen que la diferencia con otros países sea más interesante, y es porque toda esa energía de la que estamos hablando es abundante y es permanente. El sol no cambia, sigue siendo el mismo, el viento sigue siendo el mismo, la biomasa, este es un país verde, o sea, tenemos biomasa para aprovechar al máximo, que de hecho se ha aprovechado, pero de forma muy tímida, muy pequeña, ¿no? El gas natural que está asociado al petróleo. Somos un país que tenemos petróleo, pero no somos petroleros. Pero tenemos petróleo y se aprovecha, se exporta, pero pues no somos un país petrolero como los otros países en ese sentido. Y el gas asociado al petróleo pues también ha sido muy importante en ese sentido, como el gas natural y otros tipos de gases en ese aspecto. Eso hace que tengamos una matriz energética bastante interesante. O sea, no dependemos de una sola fuente. Para aprovechamiento directo, ¿cierto?, en la parte térmica, o para producir electricidad, que es otro de los ámbitos interesantes, porque tenemos el aprovechamiento de las fuentes primarias para producir electricidad, para producir calor, que eso pues obviamente está más de la mano de los combustibles fósiles. En el sector, los sectores de consumo que están determinados por las condiciones propias de cada sector en el consumo y uso de la energía. Está, por ejemplo, en el caso de la industria, ¿no? La industria, Colombia no es un país industrial fuerte, pero tenemos industria, desarrollo industrial pues importante, pero no es tan fuerte como otros países, pues digamos de América Latina, ¿no?, como Brasil, como Chile, industrias muy grandes. En la industria, Colombia es uno de los sectores que requiere y aprovecha mucho la energía. Electricidad es fundamental para todos los procesos productivos en la industria. Y el tema térmico. Entonces, el tema térmico es importantísimo. Entonces, es carbón, gas, fundamentalmente para producir calor en los hornos y aprovecharlo para la producción de productos finales en el sector industrial. Siendo el sector industrial muy importante para el país. Sin embargo, la industria en Colombia está determinada por tres grandes temas. La gran industria, la que produce, por ejemplo, acero o hierro. Y eso pues consume energía en cantidades, ¿no? Producción de cemento, la producción, digamos, de gran escala en la industria ha sido muy importante porque requiere mucha energía para poder producir esos tipos de productos que en el caso, por ejemplo, del sector cementero, en la industria, produce cemento. Esa producción de cemento requiere mucha energía. ¿Y qué son las fuentes de esta energía? Electricidad, fundamentalmente. Sí, ¿que viene de hidroeléctrica o de carbón? ¿De dónde viene? No se sabe. Sí, el red nacional que esté. Sí, digamos, para los grandes consumidores de energía en la industria, de energía eléctrica o energía térmica, pues hace parte de un sistema general. Entonces, puede ser hidroelectricidad, pero puede ser gas, es decir, depende del despacho de la energía. Sí, claro. Entonces, hay un sistema energético nacional que en el ámbito de producción de electricidad está muy organizado. Entonces hay las plantas de generación, hidroeléctricas, termoeléctricas, lo que uno quiera, y eso está obviamente regulado por el Estado para despachar la energía que se requiere en un momento dado. Entonces, por ejemplo, si hay una etapa, un momento, una condición de sequía en Colombia, que no haya suficiente agua, pues se despacha la energía con el ámbito térmico, o sea, carbón por un lado y gas, se aprovecha al máximo. El problema del carbón y el gas para la industria es que es muy costoso. En cambio, en agua, con las embalses de agua para producir electricidad, pues no es tan costoso. Entonces, cuando hay sequía por tema de cambio climático, bajan los embalses, entonces se disparan las plantas termoeléctricas fundamentalmente, ¿no? Eso en el sector, digamos, industrial. Y en el sector residencial también, digamos en los sectores en general, en ese sentido, por un lado.
Y por otro lado están las nuevas fuentes que no se han aprovechado y que están empezando a entrar muy fuertemente, que es la energía solar fotovoltaica, fundamentalmente. Hay un aprovechamiento muy importante en la fotovoltaica, está entrando con relativa fuerza para todos los sectores de consumo y que evidentemente pues, va a contribuir notablemente al tema de autogeneración. Es un edificio como este, por ejemplo, que está conectado al sistema de energía eléctrica, de gas también, por supuesto, pero ya los edificios grandes están colocando paneles solares fotovoltaicos para tener autogeneración, entonces tienen autogeneración y con el sistema eléctrico pues también tienen energía para aumentar. Sí, claro, y para bajar los costos también, porque si yo soy autogenerador en una industria, en un edificio, pues obviamente tengo las posibilidades de autogenerar y vender excedentes al sistema incluso, que es lo que se está discutiendo en este momento. O sea, si yo tengo en este edificio tengo paneles solares fotovoltaicos para aprovechar la energía del sol, pues tengo que tener baterías para efectos de la noche, porque el sol es de día, y evidentemente. Sin embargo, si el consumo de energía eléctrica, cuando tengo paneles fotovoltaicos, hay una posibilidad, digamos, de aprovechamiento, pues yo puedo tener, aquí puedo tener el edificio, ver cuál es el consumo total de energía y poder tener excedentes e inyectarlos al sistema de electricidad. Al inyectar la electricidad por paneles fotovoltaicos, pues tenemos un ingreso por el tema tarifario también, porque pues obviamente estamos aprovechando, pero también vendiendo energía al sistema. Entonces digamos que es con los 3 o 4 elementos que vale la pena ver. Entonces, si nos concentramos en el contexto del sistema eléctrico, ¿cierto? De todo el sector eléctrico, desde la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, hasta el uso final de energía. Entonces, la electricidad pues, obviamente está en el sector industrial, sector terciario, sector de hospitales, centros comerciales, todo ese tipo de cosas, y el sector residencial, que es fundamentalmente eso. Sin embargo, el Estado, desde hace ya ¿cuántos años será? Unos 60 años en que se vino desarrollando el sector eléctrico, cada vez se ha modernizado, porque en esas épocas cada región del país es un país de regiones. Entonces está la región que está cerca de Venezuela, que es llano, el Amazonas que está abajo, y Guainía, toda esa parte, la costa atlántica, la costa pacífica y el centro. Cada una de esas regiones tiene unas posibilidades interesantísimas. Entonces se definió en su momento, porque cada región tenía su empresa de energía eléctrica, y aprovechando el recurso, pues producían electricidad pero se fue cambiando el modelo a un modelo que tenemos en este momento. Es un modelo completamente, digamos, donde todas las zonas del país interactúan en la misma condición. Entonces se creó un sistema eléctrico muy interesante que está centralizado en Medellín para operar todo el sistema. Todo el sistema operar. Es decir, ya no es que una región como La Guajira o una región como el Valle, antes cada uno tenía una empresa de energía para sus hogares, todos somos un solo sistema. Centralizado. Sí, centralizado. Entonces, en ese sentido, también siempre se ha venido trabajando en el tema de energía eléctrica. Entonces, digamos, el avance en la energía eléctrica en Colombia es muy, muy importante, primero por las condiciones de energía primaria para producir electricidad, y segundo, que el esquema de operación del sistema es realmente con una tecnología de punta para despachar la energía, identificar los problemas. Hay muchos problemas a veces en la transmisión, en la distribución, que incluso en algunos momentos, para incluir el componente político que es importante, en algunos momentos de la historia nuestra había un grupo guerrillero que se la pasaba tumbando las torres de energía eléctrica, porque era como su razón de ser políticamente hablando. Eso pasó, era una época muy extraordinaria, porque es un grupo que aún se mantiene, ya no tanto, un grupo alzado en armas por la concentración de riqueza en el país, y ellos tumbaban las torres de energía eléctrica. Entonces eran zonas que quedaban sin energía por un tiempo hasta recuperarla todo el sistema. Sería
porque estás hablando mucho de potencial y matriz diversa, ¿sí? Que ojalá está llegando, está creciendo esos diversos elementos y fuentes de energía. Pero en tu experiencia llevas más que 30 años trabajando en el sector energético. ¿Qué han cambiado y un país, y sabes que yo llevo años trabajando aquí en Colombia también, un país tan complicado, ¿qué fue como el estado del sector energético y cómo han cambiado en esas décadas que estabas trabajando en eso? No sé, qué poderes están impulsando los diferentes fuentes de energía y que estás hablando del conflicto aquí también, cómo han impactado el sector energético para llegar a este momento ahora que está llegando alternativas. Tal vez puedes dar un poco más contexto de los cambios de los últimos años, de las últimas décadas, que en un país tan complicado como Colombia. Sí, es complejo. Es complejo. Es complejo. Entonces, demos una mirada a cada uno de los grandes, componentes de la energía en el sector en Colombia, de las formas de energía. Porque, pues, empecemos por el petróleo, que es el más complejo. Entonces, Colombia no es un país petrolero, pero tenemos petróleo. Y somos vecinos de Venezuela, que es un país petrolero. Y estamos cerca de Brasil, que no somos, en la Amazonía somos cercanos, pero pues no tan cercanos como con Venezuela en el tema de petróleo. Sin embargo, el petróleo, claro, como una condición importante para el país, que en su momento era una oportunidad para todo el mundo, el uso del petróleo y sus derivados. Entonces Colombia toma la decisión, estoy hablando de no sé cuántos años, unos 50 años o más, donde el Estado pues define un modelo de operación y de aprovechamiento del petróleo en función de una entidad que se llama Ecopetrol. Y Ecopetrol es la máxima autoridad en todo el proyecto de explotación y ahora la producción de petróleo y los oleoductos que van a las grandes a las empresas que van a definir y establecer los subproductos, ¿no? El petróleo, la gasolina, cosas de ese estilo. Entonces, el sistema y el sector petrolero es bastante complejo, contiene muy buena tecnología, digamos, en ese sentido, y fue una decisión de Estado muy importante, pero fue cooptada en sus inicios por familias. Entonces, hay familias que, yo lo digo, digamos, un poco como la historia lo plantea, muy familias que desplazaron a la población donde habían, donde había petróleo. Entonces hubo un desplazamiento muy fuerte en la región y se adueñaron familias con poder en Colombia, pero también con entidades o con empresas de petróleo que se aliaron entre las familias aquí más importantes con los para explotar todo el petróleo. Y eso generó un enriquecimiento y una diferencia social muy fuerte. Y en el campo, en las regiones, pues obviamente tuvieron que desplazar a los campesinos que vivían en sus tierras. Entonces el conflicto en el sector petrolero, desde el punto de vista, digamos, de país, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, generó una respuesta por parte de la población que se fue organizando a través de un grupo guerrillero, que es el Ejército de Liberación Nacional. Y el Ejército de Liberación Nacional se fue conformando por, digamos, muchos líderes políticos, pero no del lado de los que estaban dominando el país, y se fue organizando y se definió un grupo político armado para defender los territorios del robo de petróleo por los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tenían sus empresas ya, traían empresas acá para aprovechar el petróleo y hacían negocios con los políticos de Colombia, con los presidentes, con todo el mundo. ¿Cuándo fue eso? Estamos hablando de hace, no sé, 60, 70 años, cuando arrancó todo el sistema digamos, de aprovechamiento del petróleo. Sin ser un país petrolero, tenemos petróleo, pero tuvo un impacto muy fuerte a nivel social en las regiones, ¿cierto? Desplazamiento de campesinos. Norte de Santander, entre otros, estamos hablando. Sobre todo en Santander, fundamentalmente. Ahí nace un grupo guerrillero que es el Ejército de Liberación Nacional.
para defender el recurso energético del país y no tener un grupo de gente muy importante colombiana, de la burguesía colombiana, que fueron los que se aliaron con las multinacionales de Estados Unidos para aprovechar el petróleo. Ahí nacieron 2 o 3 o 4 empresas muy grandes que después se fue conformando en Ecopetrol, que era la empresa colombiana. Entonces esa empresa colombiana era es la responsable de toda la operación, desde el yacimiento hasta los derivados del petróleo correspondientes. Eso creó un impacto social muy complicado, porque las regiones en esos donde había los pozos petroleros pues sacaron a la gente de allá. Hubo problemas también de desaparición de personas, hubo problemas de choque, donde murió mucha gente. O sea, fue muy complicado, fue una época muy complicada en ese sentido. El petróleo, bueno, desde el punto de vista social, pues hubo un impacto muy complicado, pero desde el punto de vista económico fue importante para el país, porque tener petróleo ya nos permitía vender petróleo y derivados del petróleo, como es el caso de Ecopetrol. Entonces se crea una gran empresa que se llama Ecopetrol, que es la que refina y saca todos los productos del petróleo. Y las grandes empresas, sobre todo gringas, hicieron acuerdos con el país, sobre todo con el país, los grupos que tenían poder negociaron con los Estados Unidos para que tuvieran sus empresas para sacar el petróleo. Entonces se definió un modelo donde a los petroleros se les dio la oportunidad de que sacaran todo ese petróleo y nos dejaban una parte a nosotros, pero cada vez parte más chiquita se llevaban todo el petróleo, aquí nos quedábamos con un poco. Eso generó problemas políticos, como le decía, con los sindicatos, sobre todo los de Ecopetrol, que no estuvieron de acuerdo con esas políticas, donde el aliado internacional nos estaba aprovechando de todo a nosotros. Ellos se iban con todo y nos quedábamos con nada. Y eso creó problemas con los sindicatos muy fuertes, y de ahí salieron los grupos armados guerrilleros para poder sacar a los petroleros. Esa ha sido como la historia muy fuerte. Ahí, por ejemplo, muchos líderes como Camilo Torres Restrepo, un cura que asumió ese compromiso con la sociedad, y lo mataron, ¿no? Él no quería tomar las armas, pero casi que lo... Entonces ahí hubo una condición político-social muy fuerte con el petróleo. De todas maneras, independiente de eso, el hecho de tener petróleo y tener una refinería ya nos permite tener un desarrollo tecnológico y desarrollar y aprovechar para tener muchos subproductos del petróleo para sector transporte, para el sector industrial, para muchas cosas. O sea, el petróleo ha sido un esfuerzo de país que no se aprovechó al máximo porque los de afuera no nos permitieron aprovechar al máximo. Eso todavía está en discusión, pero la época más dura, que fue donde llegaron las grandes multinacionales, esa fue una época muy complicada políticamente y socialmente. Ya no tanto, y Ecopetrol ha subido más poder, ha sido mucho más, recibido por la comunidad Ecopetrol, y en ese sentido creo que ha sido muy importante en ese ámbito. De todas maneras, todos los derivados del petróleo que no eran energéticos también se estaban aprovechando para usos industriales, muchas cosas, ¿no? Permitió un avance interesante, pero el aprovechamiento y el robo, porque así fue, de muchas multinacionales, sí no nos permitió podernos desarrollar, que era una posibilidad muy buena en ese sentido, ¿no? A diferencia de otros países de América Latina, que hubo una respuesta más de país para las empresas que venían aquí a explotar el petróleo, a sacarlo. No, entonces los otros países fueron muy serios con ellos y dijeron, listo, vengan, se quedan con una parte, pero la otra es nuestra. Aquí en Colombia no, aquí fue lo contrario, ellos se quedaron con todo, quedamos en el tema del petróleo. En ese ámbito, que es bastante complejo, lo del petróleo es muy complejo, pues el tema político, el tema social fue muy duro, y el desarrollo del petróleo se fue aprovechando con Ecopetrol, con la empresa colombiana de petróleo, que se llama Ecopetrol, y eso permitió tener ya por lo menos algún tipo de gobernanza en el petróleo, que sigue siendo todavía un poquito más cooptado por algunos grandes
grandes empresas a nivel, sobre todo los de Estados Unidos, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso ha sido uno de los aspectos muy interesantes. Y en la cadena productiva del petróleo, pues también se desarrollaron muchos, y eso fue muy bueno, se desarrollaron muchos subproductos del petróleo para la industria textil, para muchas cosas, ¿no? Para abonos para la tierra. Es decir, esa molécula produce un montón de cosas. Y eso sí se desarrolló de forma interesante en ese sentido, ¿no? Claro, de todas formas, en esa primera parte fue muy dura, mucho impacto social. Ya en la segunda parte menos, y en la tercera que estamos como ahora, ya la cosa no ha sido tan difícil como en las anteriores ocasiones. Siguen teniendo cierta gobernanza y cierto impacto las multinacionales de Estados Unidos y de Europa también, pero más de Estados Unidos. Pero sin embargo ya hay mucha más, digamos, integración nacional alrededor de Ecopetrol, que es la empresa colombiana. Entonces ya Ecopetrol negocia con las internacionales en una condición donde el país también gana. Entonces creo que ha sido interesante en ese aspecto. Sobre el petróleo, que está más enfocado con el sector de exportación y de como recursos económicos para desarrollar otros sectores domésticos, ¿cierto? Es como el petróleo, Sí. pero aquí en Colombia, por como una fuente de energía que es el base del uso por la gente, es más la hidroeléctrica. Las hidroeléctricas grandes, cuando han empezado la construcción, y que es entre el 70 y 80% del país, depende de la hidroeléctrica, el red nacional, ¿cierto? La industria, la residencial, desde ahí viene la mayoría de la electricidad aquí en Colombia, el uso doméstico, ¿cierto? ¿Y cuándo han empezado Sí, en la electricidad sí, pero la energía somos chiquitos. La electricidad es muy pequeña comparada con todo lo que es energía. Me explico, con lo del petróleo y el gas. Eso es fuerte. La electricidad, sí. La electricidad sí es donde ya es otra cosa, porque la electricidad se aprovecha exactamente por lo que tú decías, con relación a los este es un país de agua, que no tiene cambios climáticos, digamos, por lo que pasa en Europa o en Estados Unidos, que están digamos, las épocas frías, las épocas cálidas, las épocas, todo eso, aquí no, aquí es igual todo el tiempo, no hay problemas con ese sentido. O sea, no hay hielo, aquí no hay un problema de ese tipo. Pero hay sequía, y más ahora. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro por dos razones. Primero, porque los embalses sí han bajado, pero no es sequía. O sea, han bajado a niveles que lo que está pasando ahorita con el cambio climático. O sea, lo de los embalses hace 40 años no había problema. En los últimos 20 años, pero no es un problema de cosas, es un problema a nivel del globo, o sea, del mundo entero, ¿no? Pues por el tema de cambio climático. Y por el uso de los derivados del petróleo, ¿no? Entonces, Hay más uso del agua también. y el uso del agua, por supuesto. Sin embargo, Colombia sigue teniendo en la matriz eléctrica, no en la energética, sino en la matriz eléctrica, el componente de agua, digamos, se mantiene en un 60-70% del total. Agua para embalses de gran escala, que permitan producir electricidad a gran escala. Y la parte térmica está carbón y gas para producir electricidad, para la producción de electricidad, que son las termoeléctricas y las gasoeléctricas, que están generalmente en la costa atlántica, Antioquia, el eje cafetero, hay empresas generadoras, carbón y gas, y Boyacá, que son como las fuertes. O sea, en la parte del centro del país donde están esas. Y ahí están los embalses. Entonces, los embalses, porque como están las tres cordilleras, ahí aparecen los embalses donde se aprovecharon. En el tema de los embalses, fue una decisión de Estado que me parece muy pertinente en su momento y fue muy buena, pero tuvo un impacto social triste. Los grandes, digamos, aprovechamientos de las cordilleras, cuando ponían la presa y se creaba el embalses grandísimos para producción de energía eléctrica, aprovechando la altura, la diferencia de altura,
Eso creo que fue muy bueno y muy interesante, pero el impacto social fue muy complicado. Entonces, el impacto social no fue solamente en que las comunidades campesinas tuvieron que irse, pero también el impacto en la biota, en todo lo que implica a los animales, eso salieron de allá, o sea, hubo un impacto muy fuerte en ese aspecto. Yo tuve la oportunidad en la universidad de ir, un profesor nos puso unas tareas a los estudiantes. Nosotros teníamos un grupo de trabajo que no era solamente estudiantes, sino un grupo de trabajo entre político y académico. Sin embargo, aprovechamos en esa clase y nos fuimos a Chivor. Chivor es una hidroeléctrica que queda por Boyacá. Y esa hidroeléctrica, para contarte el ejemplo de eso, esa hidroeléctrica en esos momentos los embalses y las hidroeléctricas eran del Estado, eran del gobierno y del Estado. Un presidente de la República, Turbay Ayala, ya terminaba su época, su mandato, entonces dio la orden de agilizar ese proyecto de generación de energía hidroeléctrica y lo mandó a agilizar y él lo aprobó y quedó en la historia de que fue pero faltaban cosas muy importantes en el proyecto. Una de ellas, que es la más importante, es que para agilizar el tiempo y sacar el proyecto ya la generación de energía eléctrica, entonces el embalse Chivor, el embalse, y la presa, y tenía la casa de máquinas, era una diferencia más o menos alta y muy lejana, y ahí había un pueblito precisamente donde estaba la casa de máquinas, para aprovechar toda la altura. Y ese tubo de presión, era un túnel, y tubo de presión al final pasaba por montañas y bajaba a Chivor, y ahí estaba la casa de máquinas. Estaba previsto que el túnel donde salía el agua del embalse debía estar completamente sellado por dentro con cemento y otras cosas para que no se filtrara el agua hacia la montaña. Pero como el presidente dio la orden, dijo no, hay que hacerlo así, ya lo fuimos así. Pues evidentemente lo aprobaron y arrancó. Desafortunadamente meses después cayó tanta agua en Colombia, en lluvia, que el túnel de presión que pasaba por una montaña, entonces iba el agua, más el agua que caía del cielo, pues se reventó la montaña y cayó sobre Chivor y mató mucha gente, porque se fueron al suelo. Eso fue una cosa muy, muy grave. Entonces tuvieron que después volver a revisar el túnel y ahí sí hacer la tarea completa, que había que revestirla por dentro para que no se saliera el agua hacia la montaña. Ese fue un proyecto que fue desafortunadamente con impacto social muy complicado, ¿no? Creo que recuerdas que yo hice varios estudios del tema de hidroeléctrica y algunos escritos y también investigadores que han estudiado los impactos como dinámicos no lineares de las hidroempresas, incluso los impactos ambientales, socioambientales, y cómo han entrado muchas empresas multinacionales a construir ese tema de Hidroituango y el Quimbo y otros. Pero sí, es un tema complejo aquí, pero estamos como pintando como el estado de arte, como me hablaste para entrar en una transición energética, cuáles oportunidades existen ahora, porque las proyecciones, el cambio climático, varias cosas dicen que hay sí, posible escasez del agua proyectado. Entonces tienen que buscar alternativas, pero es para tener tu perspectiva y experiencia en relación de las grandes hidroeléctricas que existen aquí en Colombia también. ¿Crees que este sector va a crecer más o está frenando? ¿O qué es la política alrededor de esas construcciones que puedes mencionar de este tema? No, de hecho las hidroeléctricas están funcionando porque pues, se hicieron al final, el caso de Chivor, Guavio, lo de Medellín, sobre todo Antioquia, el eje cafetero y Boyacá, que es donde están las tres digamos, los tres flujos, ¿cómo llamas? Las tres cordilleras. No, las hidroeléctricas se hicieron.
con impacto social muy fuerte. O sea, el que le conté de Chivor es igual pasó con nosotros. Hubo desplazamiento, hubo robo directo a los campesinos que tenían sus tierras, lo sacaron, no les pagaron. Y lo sacaron. O sea, realmente hay información de esa, hay libros que se han hecho al respecto porque el impacto que se hizo, o sea, el Estado tomó la decisión de aprovechar el agua para producir energía eléctrica con grandes embalses. Pero el manejo que se hizo en eso fue muy complicado. ¿Por qué? Porque los políticos aprovecharon de eso para, como sabían que iba a haber una represa, entonces empezaron a comprarle a los campesinos las tierras bien baratas y se la vendieron al Estado al doble. Entonces se volvió un negocio terrible, terrible. Un presidente muy conocido en Colombia y en el mundo, de los últimos que han estado, que son terribles, en el caso de Guavio y todo eso hubo lo que se dice en la historia y hay libros es que no engañaron a los campesinos, los mataron. O sea, nosotros fue engaño, esto sí fue... Sí, un gran desplazamiento también. Y gran desplazamiento. Entonces, digamos, el sector eléctrico basado en agua ha funcionado para producir electricidad. El 70% de la producción de energía eléctrica es con agua y con la diferencia, bueno, con los embalses de media altura. Y el 30% es carbón y gas. Y efectivamente en este momento, por ejemplo, los embalses están funcionando bien, pues eso ya está funcionando. Algunas multinacionales compraron los proyectos y están operando de forma adecuada en ese ámbito. La pregunta tuya con respecto a esos grandes embalses que se están dando, digamos, esa transición hacia no tener tantos proyectos de impacto ambiental ni de impacto social. Y una matriz más diversa también. Y una matriz más diversa, por supuesto, en el caso del sector eléctrico, fundamentalmente eléctrico, porque la parte de lo otro serían los combustibles, que ese es otro sector. Claro, entonces con la transición energética, pues obviamente se impulsaron las pequeñas centrales hidroeléctricas, las PCHs. Entonces en el componente hidráulico, en el componente, digamos, de generación eléctrica con embalses o con caídas de altura altas, digamos que ya hay una regulación, hay unos incentivos tributarios para impulsar las fuentes renovables, que en el caso de las pequeñas centrales hidroeléctricas ha sido muy importante y va a ser muy importante, porque ya van a ser para comunidades pequeñas, ya pueden tener su propia autogeneración con una pequeña central hidroeléctrica. Y eso hace que evidentemente ya no se requieren grandes financiadores de Europa o Estados Unidos para los embalses. No. Entonces me parece que en el tema de la transición, este es un país de agua, realmente, con las cordilleras, entonces tenemos un potencial en pequeñas centrales hidroeléctricas muy alto. Y eso son más por los afluentes, no por los ríos grandes como el Cauca o Magdalena. ¿No? Sí, no. Más autónomos, como estás hablando por las comunidades, pero está conectado con el red nacional, los pequeños centros. No, todavía no. Se está arrancando con eso. Para vender excedentes del sistema, sí. Pero lo que se ha hecho, lo que se ha venido haciendo en comunidades energéticas ha sido más local, para su uso propio, pero sin vender excedentes todavía. Pero lo que estamos precisamente regulando, y parte de lo que yo estoy en la tarea mía es, con el equipo de trabajo, es tener una regulación adecuada para que la comunidad energética autogenere para sus usos y pueda vender excedentes y tener un ingreso. Y eso lo vamos a lograr en este gobierno. Entonces, ya no es como las multinacionales que se aprovechaban de todo y el país se quedaba sin nada. Ahora es que las comunidades tengan derecho al manejo y uso de la energía y venta de excedentes al sistema y tener un ingreso adicional. Una pregunta, con estos pequeños centros hidroeléctricos, ¿hay proyecciones si entra como en gran escala, como hay muchos pequeños centros hidroeléctricos, qué tipos de impactos cumulativos pueden tener por, digamos, como la calidad del agua, del río? Porque desde este afluente vienen nutrientes, vienen sedimentos, cosas así. Y si están, no sé, solo estoy curioso para saber hasta qué nivel
puede llegar a esos pequeños centros hidroeléctricos para no tener tanto impacto acumulativo? Pues sí, yo sí creo que la diferencia sí es total. O sea, los grandes embalses eran pues, impresionantes. O sea, el impacto ambiental, el impacto local y el impacto, digamos, Aguas abajo. sí, también era muy complicado, muy complicado. Acabaron con regiones que eran productivas en la producción de maíz o de cebada, o producción agrícola. Porque, claro, una presa saliendo de eso. Pesquera también, que se mata. También, no, pues imagínense, no, pues total. Entonces, ahora con las pequeñas centrales hidroeléctricas, ese tema ya no va a ser tan complicado. No va a ser complicado porque ya hay unos topes, o sea, hay unas metas, o sea, y una PCH no puede pasar de 10 o 20 megavatios hora, o sea, ellos, para que se eviten los impactos ambientales, sobre todo los locales. El impacto local con los envases es un impacto terrible, más que las emisiones que no se dan. No, entiendo. Sí. Entiendo que el impacto local es mucho menos cada uno, pero por eso pregunto como el impacto cumulativo, si hay muchos PCHs. Hay estudios de eso para ver cómo podemos tener hasta 20 por este afluente para no impactar el río Sogamoso, por ejemplo. Solo pregunta porque sí, conozco los limnólogos y otros ingenieros y hidrólogos y cosas así que tienen preocupación que impactos cumulativos en sistemas complejos y no lineares, que se puede tener más, no solo del local, es como del amplio, la vista amplio de eso. Y estoy preguntando Sí, pero el impacto es mucho menor, Sí. pues, es muchísimo menor. Tiene que tener muchos PCHs para tener un impacto así, en comparación de un... Sí, no, pues obviamente la matriz eléctrica, el 70% era embalses de gran escala. Ya con lo de PCHs se está regulando y hay unas condiciones mucho más, digamos, desde el punto de vista ambiental, mucho más controladas. ¿Por qué? Porque controlar un embalse tan grande, que era lo que pasaba antes, poner una presa acababa con los pescados, acababa con todo. Ahorita lo de las PCHs tiene una condición muy importante, que es el tema del impacto ambiental de la región. Aunque no es tan grande como el otro, pero sí tiene algún impacto. Pero el impacto, para mí, eso es menor. Son pequeñas centrales hidroeléctricas en sitios donde, evidentemente, hay condiciones por diferencia de altura y quebradas, que obviamente son quebradas que van a ir a los grandes ríos. Y como al fin y al cabo no hay. Entonces, digamos que lo que pasaba con los embalses era mucho más grave, ¿no? Un embalse grandísimo, pues toda la fauna moría. Ahora no. Entonces yo creo que esa es una apuesta grande de la transición en Colombia. O sea, es cambiar del gran proyecto con embalses a las pequeñas centrales hidroeléctricas que no van a tener un impacto local. Sí tienen algún impacto, pero manejarlo, se puede manejar notablemente. Y en el tema, digamos territorial en el ámbito correspondiente, se espera es que esas pequeñas ciudades eléctricas sean manejadas por las comunidades. Y eso puede ser muy importante, para que una comunidad ya asuma ese compromiso, ¿no? Otras las hará el Estado, el correspondiente, pero la idea es que las pequeñas centrales hidroeléctricas sean parte de la gobernanza de las comunidades que están, digamos, necesitadas por un tema de energía. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya hay regulación, hay una política, hay una planeación y hay una regulación en las PCHs. Y por lo tanto, yo creo que eso va a ser un cambio muy importante con los grandes embalses. Ahora, de todas maneras las hidroeléctricas con grandes embalses, pues todavía están. Todavía siguen ahí. La idea es no construir más. Sí, exactamente. La idea es, hombre, no más hidroeléctricas. Vamos a regresar a la transición energética, pero me recuerde hace años, tal vez cuando empezamos a hablar, y te conté mis proyectos en las comunidades indígenas y también esos como proyectos de paneles solares en la Amazonía que estaban abandonados y algunas de tus experiencias. Me dijiste algo que siempre queda en mi mente, algo muy sencillo, pero es algo
profundo. Es cuando llegas, y ahora cuando yo llego a una comunidad y hablando de temas de energía, muchos no hacen una pregunta muy sencilla, y es ¿para qué la energía? ¿Por qué necesitas? ¿Para qué cosas? Y creo que me contaste una historia en Tumaco, que hago de hielo, y es muy importante. Y en mi experiencia, no solo la energía, es casi todos los proyectos que llegan a las comunidades, es como un marco y imponen, es como necesitas eso por eso, y no funcionan, especialmente no funcionan con los indígenas, pero no funcionan con campesinos ni afrocolombianos o cualquier. Entonces, sí quiero mencionar, y tal vez puedes contar la historia, porque me queda en mente, aprendí cuando me mencionaste eso hace años, es en tema de energía, no es solo para formar un proyecto desde el punto de vista urbano, pero cuando es un proyecto basado en la comunidad, debe llegar allá y escuchar también, formar un diálogo, un intercambio de conocimientos y entender mejor para qué va a servir la energía, y después formar un proyecto juntos. Eso que tú me dices es fundamental, y ahora en la CREG, incluso se ha discutido el tema de las comunidades energéticas. Claro, el sector eléctrico está conformado por el Ministerio, la Unidad de Planeación Energética, que es la UDME, y la regulación, que es la CREG. Y en ese ámbito, por ejemplo, el tema de las comunidades energéticas ya es una apuesta de este gobierno. O sea, está ya trazada la línea política para impulsar las comunidades energéticas. Ahora, ¿qué es una comunidad energética? Se está discutiendo un poco qué es una comunidad energética, ¿no? Porque pues, una comunidad energética pueden ser los grandes capos de la cocaína que hacen una comunidad chiquita. O sea, puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa en este país. Sin embargo, ya está, o sea, desde el punto de vista de la regulación, ya se establece qué es una comunidad energética, ¿no? O sea, que debe ser autogeneración, que debe tener su propia gobernanza, que puede vender excedentes al sistema. O sea, eso está, digamos, desde el Estado colombiano, a través de la regulación, ya tiene unos parámetros de qué significa una comunidad energética, desde el punto de vista. Pero desde el punto de vista de lo que yo te comenté alguna vez, que esa es mi preocupación, pero eso no me compete como CREG, sino tiene que ser el Estado, donde es las condiciones humanas, las condiciones sociales, las condiciones de conocimiento para manejar las cosas. O sea, para mí eso es más importante que lo otro, porque al fin y al cabo regular, somos ingenieros y sabemos de eso, tenemos abogados, tenemos ingenieros mecánicos, ingenieros electricistas, economistas en la CREG, 200 personas que son muy buenos, pero obviamente el Estado se tiene que dar la señal. O sea, nosotros regulamos, que era lo que te conté del estudio de eso. O sea, el pescador está buscando la forma de vender bien su pescado, y para eso necesita energía, pero cuando tenía que salir a alta mar con el pedazo de hielo, con la gasolina, prendían la plantica para producir hielo, y con el hielo lo cortaban con machetes, se lo metían en el barco, y pues los pescados que salían ensangrentados, y pues el precio del pescado era menor. Entonces, cuando comenté eso, casi me pega las personas que nos contrataron en la universidad para hacer eso. Yo incluí en tu informe eso, no, el tipo casi me pega. Es más, me tocó decirle, si quiere yo le devuelvo la plata, no tengo problema, pero yo creo en eso. Sí, pero es que no era eso, era buscar la forma de poner un panel fotovoltaico, que poner una... Sí, eso también lo hacemos, también lo medimos, lo analizamos. Yo analicé todo eso con mi grupo de trabajo, con un profesor de mecánica muy bueno. Sí, habían PCH, pero la PCH se estaba a 20 kilómetros. Traiga el agua, traiga la energía desde allá hasta acá, eso cuesta mucha plata. ¿Quién la va a pagar? Que energía solar fotovoltaica. Sí, pero le toca entonces a la comunidad, hay que hablar con ellos para que ellos aprendan de eso y la mantengan. No, eso sí. Pero cuando el profesor de mecánica, yo le dije, oye hermano, él fue allá, yo era el director, pero no fui, él fue allá y habló con las comunidades. La primera reunión que hicieron ellos, lo que hicimos nosotros allá, que fuimos con el equipo, los muchachos y con el profesor, le dije, pregunten y miren. Y sí, evidentemente sí, una caída de agua a no sé cuántos kilómetros para una PCH, que el tema de la radiación sí, pero no porque se chocó hacia abajo, entonces no hay sol todo el tiempo.
maremotriz es imposible. Les dije, oiga, pero yo tengo una pregunta. Cuando me lo volvieron, ¿para qué quieren la energía? Entonces me dice, el mismo profe, somos amigos, me dice, ¿cómo así que para pues, la energía se necesita en todas partes? Le dije, pero ¿para qué exactamente? ¿Van a montar allá un sistema de qué o cómo o qué? Entonces les dije, oiga, ¿por qué no vuelvan allá y hagan una mirada ya miraron? Entonces, ahora miren para qué quieren ellos la energía, pregunten. Entonces me dice, profesor me dice, oiga, pero ¿cómo así? Pues la energía es para producir cosas así, pero es que es una cosa estando aquí en Bogotá y otra cosa es estando allá. Aquí tenemos, o sea, pero allá se fueron, hicieron las entrevistas y evidentemente salió la condición que yo te comenté en su momento, que me parece muy importante. Yo les dije, busquen de pronto busquen cosas que no sean de energía, a ver qué encuentran, o sea, que si no es fácil, o sea, eso no tiene problema. Y evidentemente tenían las plantas de producción de electricidad con gasolina, ¿no? Para hacer el hielo, que lo ponían en las barquitas, salían a las 3 de la mañana a alta mar y echaban los pescados en hielo para que no se dañaran, pero el hielo lo picaban con machete. Entonces todos ensangrentados. Entonces cuando me contaron eso en la segunda visita, le dije, cuéntenme, aunque se pregunten qué hacen ellos como pescadores, ¿para qué quieren la energía? Ah, no, pues para el hielo, pues sí, pero vayan y pregunten, ¿no? Pues que uno desde Bogotá no alcanza, o sea, tienen que preguntar. Cuando ellos se dieron cuenta de las preguntas que les dije, hagan preguntas de todo. Y se dieron cuenta, evidentemente, el problema no era energía, el problema es la calidad del pescado para poder sobrevivir. Que la energía es un apoyo, pero no es lo fundamental no es tener energía, es aprovechar la energía, pero la calidad del pescado para eso era muy importante, si no les compraban el pescado, se morían de hambre. Entonces, ese ejemplo, tú me lo comentaste, que te lo había comentado, en una reunión la semana pasada, lo hice en un evento de alto nivel, y yo lo mandé así, ¡pra! El tema no es es fundamental. Claro, o sea, es decir, cualquier proyecto en comunidad energética, el tema de energía es muy importante, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es darle capacidades a las comunidades para que tomen sus propias decisiones con conocimiento, con criterio. Eso es lo que toca hacer. Porque por montar paneles fotovoltaicos en el campo, pues, eso no tiene problema, se montan, pero ¿quién los va a operar? ¿Quién les va a hacer tal cosa? ¿Para qué quieren la energía? ¿Cómo se van a desarrollar? O sea, son preguntas. Claro, a mí me parece que son muy. Es más, yo estoy preparando algo ahí con respecto a eso, o sea, porque a veces nos quedamos los ingenieros, como buenos ingenieros, nos quedamos en la ingeniería, y se supone que la ingeniería es para la sociedad, es para que nos desarrollemos, ¿no? Ese tema de las comunidades se está discutiendo muy fuerte. Sí, esas preguntas son obligadas mucho y en caso que hacen en una forma buena, un diálogo, un intercambio de ideas, y hacen una decisión mutua de energía, poner una fuente de energía. También muchas veces está olvidada la capacitación de la gente para que ellos manejan sus propios proyectos como esos paneles solares. ¿Están discutiendo eso también? Porque es una cosa tomar una decisión y decir, bueno, necesitas la energía por eso y poner agua, pero si nadie va a mantener, o si la comunidad no se puede como seguir adelante con esos propósitos, ¿qué va a pasar? ¿Es parte de la discusión ahora, la política, de temas de...? No, desafortunadamente no. O sea, se está discutiendo es la parte técnica de las comunidades, o sea, la regulación, o sea, los precios, quién va, si van a vender excedentes al sistema. Entonces ahí estamos discutiendo una regulación sobre autogeneración para efectos de aprovechar esa energía si quieren inyectarla a la red. Es la parte puramente técnica. La parte social, la parte política le compete al Ministerio de Minas y Energía y al de Medio Ambiente. O sea, esos son los dos. Ayer tuvimos un evento y le dije al ministro que echara una miradita a ese tema con los del Ministerio Ambiental para que miren la parte social, ¿no? O sea, pero no nos corresponde a la CREG, porque dice que o sea, nos volvemos de todos de todo y tampoco. Pero hay preocupación en eso. ¿Pero quién está encargado de capacitar a la gente para mantener eso? No, eso no está todavía previsto en eso. Sí, yo creo que eso se va a hacer con la gente, sobre todo con los de ambiental están como muy interesados en eso.
Sí. Pero digamos, porque ahí tenemos que ser nosotros muy cuidadosos, porque no pretendemos hacer, o sea, la Comisión de Regulación de Energía y Gas regula la parte del modelo técnico, eléctrico, tal, pero sí tiene que haber una entidad que yo pensaría, el Ministerio define la política energética, o sea, el aprovechamiento de las fuentes renovables para que las comunidades puedan tener su propia autogeneración. Eso es una política que ya está trazada, que parece que está muy buena. En lo ambiental, el sector ambiental, el Ministerio también definió unos parámetros ambientales que me parecen importantes, pero los de carácter un poco social, ese tipo de cosas no está muy claro, no está muy claro, Es no está muy claro. importante también. Porque lo que tú me preguntas, por ejemplo, lo que tú me dices, el hecho de que yo lo comenté en una reunión, pero no, el hecho de que me parece que es importante crear capacidades en las comunidades, porque si no, al final Va a fracasar. va a fracasar. Bueno, pero estamos en discusión, o sea, por lo menos estamos en discusión. Sí. Estamos hablando mucho con el CREG y con esos otros institutos. Están más enfocados del red conectado nacional, creo. Pero antes hablamos bastante de zonas no interconectadas y energías descentralizadas. Y hay una entidad encargada de eso. INPE, ¿sí? ¿Cómo se llama? Ese es sí, se me olvidó. Pucha, se me pasó. Esa es una unidad esa es una entidad que se dedica, ellos están en las zonas no interconectadas. Sí, que está encargado de eso y tiene su propia política, cosas así, pero quiero saber si ellos están, que ellos están El IPSE, eso, IPSE. ¿Qué está haciendo el IPSE o qué es la política ahora del IPSE dentro del marco de transición energética? Y si hay energías, fuentes de energía descentralizadas consideradas por esta política, y si dentro de eso hay la parte social de capacitar a las personas, o está muy quieto, está más que todo. No, es un proceso, realmente es un proceso. ¿Por qué? Te comento que es un proceso, ¿por qué? Porque digamos que sí es necesario toda la parte técnica, hay que tenerla clarísima cómo se va a hacer, o si no se vuelve un problema. Digamos, en ese sentido, la parte regulatoria, las tarifas, los precios, todo eso hay que. Se han hecho talleres con las comunidades en muchas regiones, talleres, para que ellos sepan qué es una comunidad energética. O sea, tampoco no delegarle, sino una comunidad también hay que manejarla con mucho cuidado, porque de pronto piensa uno que ellos tienen capacidades de todo y resulta que no. Entonces hay que crear unas capacidades. Eso se está como planteando, no muy de fondo, pero sí está como la inquietud, ¿no?, al respecto. Entonces, la comunidad energética como tal ya se establece como una figura en el sector, o sea que va a ser representado también por el Estado para ayudarle a las comunidades. O sea, como ese sector eléctrico, entonces el Estado tiene que tener la obligación de apoyarlos en inversiones, entonces créditos, lo que sea, para que monten sus. Y en el tema, digamos, de crear competencias y capacidades, sí está, se ha mencionado, pero todavía no. ¿Por qué? Porque de alguna manera el ministerio saca una política en las comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué es una comunidad energética? Que necesita energía para autogeneración, en la transición, que tenga competencias, que conozcan los temas, pero queda como política, ¿no? La política pues es muy amplia, pues, ¿no? Pero ¿qué tecnologías están pensando en este momento por esas zonas? Depende de la geografía, o para que la energía también debe meterse en este tema, pero estamos hablando de biomasa o solar. No todo, no. PCH. Claro, ni la política ni la regulación define cuál es, hasta que la comunidad no defina con acompañamiento del Estado. ¿Sí me explico? Eso es en las zonas no interconectadas. Sí, claro, no, es decir, no, pues evidentemente en la resolución se establecen todas las formas de energía necesarias, pero esa decisión después toca tomarlas cuando la comunidad también esté, digamos, con conciencia porque puede pasar lo que está pasando en este momento, que están montando paneles fotovoltaicos en todas partes, y hasta ahí, no, pues eso sí. Entonces, ahí hay un detalle que toca mejorar notablemente en eso, porque no es solamente el tema solar fotovoltaico,
Yo creo que eso ayuda mucho y eso hay que hacerlo porque pues está ahí, pero no es la solución. Y la mayoría ahora que funciona, que es costoso y no es limpio, son plantas de diésel, ¿no? En esas zonas usan mucho de eso. Y sí, en mi experiencia en las comunidades están buscando alternativas, pero no entienden muy bien qué existe, qué posibilidades hay, qué políticas existen, qué inversión van a hacer. En este momento hay, yo creo que hay como unas 2 o 3 iniciativas grandes con recursos internacionales para todo el tema de comunidad. O sea, el Estado colombiano, a través del sector eléctrico, se hizo la regulación, se hizo la planeación y la política. Y lo que sí está haciendo el ministro, y eso me parece muy bien, es buscando recursos internacionales precisamente para todo el tema de crear unas capacidades y establecer como esa parte que no... Porque claro, la parte técnica la resolvemos y se resuelve. Yo creo que está muy bien, está hecho incluso pensado, no tanto en que el usuario final lo haga o no lo haga, no, sino que modelos bien jaladitos, por ejemplo, para aprovechar el sol, para aprovechar el viento, para aprovechar, por ejemplo, una de biogás. Me invitaban los del ministerio y me preguntaron y la idea es vamos a ir a ver unas comunidades abajo del Chocó para el tema de biogás y que se constituya, por ejemplo, ahí y como en un ejemplo del manejo del biogás por las comunidades. Sí, esos son de los residuos, ¿cierto? Sí, residuos. Es decir, hay que resolver el tema tecnológico independiente de cualquier cosa. Hay que definir un poco cómo va a ser la gobernanza de una comunidad energética. Ese es otro tema que hay que resolver. La parte técnica ya está resuelta. Las conexiones al sistema, en caso dado, también están resueltas. Yo creo que la siguiente etapa es bueno, ahora sí, cómo la comunidad se va a organizar. Pero no puede ser una ley del Estado que se organice. Es que ellos tienen que tener unas competencias para que ellos se organicen como quieran. Ese es mi punto. O sea, porque si necesitamos el manual de organización, pues no, eso no es un manual, no. Es darle las condiciones para que ellos se organicen, para que ellos tengan algunas competencias, si hay que hacer talleres, si hay que hacer cosas, eso es más importante, porque nosotros somos ingenieros, lo que les solucionamos el problema. Pero la idea es, bueno, ellos cómo van a operar, qué mantenimiento van a hacer, cómo van a aprovechar eso. Hay preguntas todavía, hay preguntas. Sí, muchos no saben preguntar ni escuchar, y ese es parte del problema grande que siempre yo veo. O lo otro que puede ser complicado es que como las comunidades, ahora estas comunidades no son comunidades solamente rurales, también es en la zona urbana, en todas partes. Pero muchos políticos se van a aprovechar de eso, se van a aprovechar totalmente de eso, porque pues van a decir, miren, nosotros les vamos a ayudar a ustedes a montar y entonces hagamos un modelo de negocio y se fue por ahí. Prometan muchas cosas. Sí, hay riesgos que valen la pena. Y ahora que tú me preguntas esto, me pones a pensar en temas que uno no cae en cuenta. Yo creo que vale la pena. Voy a mandar la señal porque hay muchos detalles que uno no... O sea, técnicamente uno los entiende porque somos... Pero si no tenemos una mirada completa, perdemos la batalla. Vamos a empezar con otro tema conectando varios de los puntos de la transición energética, ¿sí? Que involucran todo de que estamos hablando. Pero primero quiero preguntar sobre esos proyectos que me contaste y yo vi también por La Guajira. ¿Qué es el plan? ¿Es para conectar esos como pilotos de eólica y de solar a la red nacional? ¿Cómo van a beneficiar a las comunidades por allá? Quiero entender un poco más de qué está pasando por La Guajira dentro del plan de transición energética por Colombia. La Guajira es un tema que tiene tantos años, pero bueno, ahorita con la transición, el Estado, a través del Ministerio de Minas y Energía, y sobre todo el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que... El Ministerio de Medio Ambiente está jugando un papel muy fuerte que hay que manejarlo con cuidado, porque evidentemente en esas regiones el tema ambiental nunca se ha tocado para nada. Cuando hablamos de ambiental, es un poco el manejo de las aves y cosas de ese estilo que pueden, pues, como vamos a tener, o sea, el potencial de generación de energía eléctrica en la Guajira es de los más altos del mundo por la velocidad del viento permanente. Digamos que hay un potencial energético ya está determinado.
los grandes jugadores las grandes empresas de energía eólica que vienen de Europa ya tienen el visto bueno y están empezando a montar sus sistemas, ya grandes sistemas, pero entonces la pregunta tuya tiene una condición que es diferente a lo que estás pensando, y es que de los sitios de mayor velocidad y permanencia del viento a nivel mundial es la Alta Guajira. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las grandes empresas españolas, fundamentalmente de Estados Unidos? Ya pidieron permiso, están montando sistemas de energía eólica, pero para el sistema general, no para la población. Entonces ya hay una red que conecta, porque la velocidad del viento ya es un potencial. Tienen que construir las líneas de conexión, todo eso, es mucha infraestructura, por eso. Todo eso, sí. A ese nivel se está haciendo, y el presidente actual, Petro, ha ido varias veces allá a esa región a hablar con la gente. Y Petro, como tú lo conoces, Petro le dijo a la gente: ustedes tienen que empoderarse de esto, no dejen que las multinacionales asuman. O sea, así lo dijo. Y cuando el presidente dijo algo parecido a eso que estoy diciendo, entonces las multinacionales se pusieron bravos. Y Petro se mantuvo, dijo: no, señor, ustedes vienen aquí a invertir por un negocio, está bien, respetamos el negocio, pero aquí las comunidades tienen que ser parte de esto, o si no, eso se volvió complicado. Entonces, es que el presidente, no, sí, ellos vienen por un negocio, pero esto es un tema también de país. Necesitamos que ustedes permitan que las comunidades hagan parte de todo esto, si no, no hacemos. Y esta es la zona donde viene la mayoría del carbón también. Es una zona complicada. Es una zona muy complicada. Sí. Y un tema es el agua también. Y el agua. Allá y las sequías. Pero tú supiste lo del agua, ¿no? ¿Supiste lo del agua? Claro. Pero una pregunta: con toda esta energía que van a construir, ¿tiene previsto o proyectado una planta de desalinización del agua allá para soportar las comunidades? Algo sencillo. Sería algo. No sé, pero vale la pena mirar. Sí, porque con esas fuentes de energía. Ese sería un uso muy importante de energía. Por la Alta Guajira y por las comunidades que están falta de agua. Ese sería muy interesante. No lo he visto. No lo he escuchado en las reuniones ni en los documentos, no lo he visto. Pero creo que ese punto es fundamental. Porque más que traer energía eléctrica, que de hecho es importante para el país, pero para la población, yo creo que la energía es más por el tema de agua. Sí, tienes toda la razón. O sea, yo creo que a los de la guerra no les interesa la electricidad, les interesa el agua. El agua, si no tienen agua. ¿Cómo van a estar aprovechando por la costa ya? Sí. Desalinizar. Claro. Eso sería muy bueno. Voy a preguntar y te cuento. A ver si los del Ministerio de Minas y Energía o los de Medio Ambiente tienen el tema previsto. Y si no, yo voy a levantar la mano. Porque es importante. Sí, es importante. Y si hacen la pregunta que hiciste en tu mapa. Exactamente. El agua. Necesitamos agua limpia, necesitamos agua por nuestras cosechas o por los animales y cosas así también. Porque allá es una escasez del agua fuerte. Sí, es muy duro, muy complejo. ¿Tú has estado? Sí, varias veces. Sí, son comunidades indígenas por allá. Sí, es parte de la pregunta. Y sí, pues con la transición energética también, pues una vez hace 2-3 años me invitaste por ¿cómo se dice? Un concurso o algo así de hidrógeno para hablar de tecnologías más altas. En mi caso, de cogeneración de hidrógeno con energía nuclear, que no sé si va a pasar. Hablamos de eso porque siempre me interesa, pero aquí están hablando de hidrógeno y otras tecnologías y otras como fuentes más de tecnología avanzada aquí en Colombia dentro de transición energética, hidrógeno verde o no sé, sector de transporte. ¿Qué están pensando aquí en Colombia sobre temas más como avanzados, más tecnologías avanzadas? O sea, el hidrógeno ya se está haciendo una regulación en el tema de hidrógeno. Ya se está, en la Comisión de Regulación de Gas en la CRE, se hace como una lista, se discute con las empresas, con el ministerio, todo se discute como la lista de los temas regulatorios correspondientes. Y evidentemente, digamos que
que ahí se incluyó el tema del hidrógeno, pero no se ha desarrollado, está incluido dentro de las tareas como de hidrógeno. Hay unos grupos de trabajo de investigación que están trabajando con el tema de hidrógeno en las tecnologías de aprovechamiento, sobre todo en tecnologías. Sin embargo digamos, en la planeación y en la regulación ya se incorporó el tema de hidrógeno. Tanto que la próxima semana va a haber un taller en la CREC para mirar, bueno, ¿para qué el hidrógeno y cómo se va a regular como fuente de energía en ese sentido? Entonces, digamos que ya hay una decisión de Estado a través de Presidencia y Ministerio de empezar a mirar el tema de hidrógeno, cómo se incluye como otro energético dentro de todo digamos, el ámbito digamos, del sector energético en general. Entonces, hasta ahí va la cosa. Porque este sería la zona para producir hidrógeno verde también. Claro. La Guajira, con el agua, con eólico, con solar, se puede. Este sería la zona, pero yo no tengo entendido qué es el plan. No, es que no, por eso te digo, no hay un plan explícito, no. Hay como, digamos, el Ministerio de Ambiente sacó cosas sobre el tema del hidrógeno, el Ministerio también, pero no hay todavía un plan firme. Lo que sí es cierto es que están, por lo menos en el caso de nosotros, está en la agenda regulatoria. Y el Ministerio lo colocó en la política, entonces ahora tiene que sentarse en las entidades y definir ya el plan de trabajo. Entonces, las tecnologías, cómo va a entrar una nueva tecnología al sector, todo eso va a tener una dinámica de mover, dentro de unos 2-3 meses se va a mover durísimo. De hecho, la próxima semana hay una discusión sobre el hidrógeno. Ya están las entidades mirando, preguntando. Hay interés, pero no hay un plan todavía. Todavía no. Sin embargo, ya está. O sea, lo importante es que si el Estado, a través de las entidades, ya dijo que sí, entonces de alguna manera ya cada entidad tiene que empezar a mirar qué es lo que va a hacer al respecto. Entonces, lo de hidrógeno, hay una asociación muy buena, de buen nivel con el tema de hidrógeno. Entonces ya han hecho 2 congresos sobre hidrógeno, han traído gente de Europa, gente de Estados Unidos. O sea, el tema se está moviendo mucho. La agremiación del hidrógeno, yo no estuve en hicieron un evento de 3 días acá, en el hotel, sobre el tema del hidrógeno a nivel mundial, cómo se estaba manejando. O sea, sí hay un interés, pero obviamente hay que organizarlo ya en detalles, pero sí están las entidades, digamos, con el compromiso de empezar a mirar cada entidad cómo va a ver el tema de hidrógeno. Lo va a manejar obviamente el ministerio que va a estar definiendo eso, porque el hidrógeno ya está entrando, o sea, ya es un hecho real a nivel mundial. Eso no es fácil en el sentido de decir que, o sea, es decir, ya está. Ahora es cómo organizamos en Colombia la entrada del hidrógeno y cómo va a ser las tecnologías, la regulación. El hidrógeno va a ser para la producción de energía eléctrica y otras formas de energía, y por ahí se está comentando un poco el tema de energía nuclear. Ahí se está comentando y sería interesante. Sí, pues esta fue la presentación mía. Sí. Pues, ¿por qué no hablamos un poco de la energía nuclear? Y me puedes contar si hay algunos, ¿cómo digo? ¿Hay algo más de conciencia de eso en los últimos 2 o 3 años desde la última vez que hablamos? Porque llevamos muchos años y no sé si es apropiado hablar de una experiencia que siempre queda en mi mente, es cuando fuimos al Congreso para hablar con un... Sí. Este hombre fue tan ignorante y tan buscando siempre me queda en mente, pero la idea fue introducir energía nuclear como parte del plan de transición energético. Tú sabes que es un interés mío. Yo creo que hay mucho potencial en un país colombiano si hay un diálogo que es más abierto, que incluye físicos, ingenieros y gente de zona social, porque allá existen posibilidades por zonas no interconectadas y también como es una fuente alternativa de los grandes hidroeléctricas, también por la electricidad y también por la desalinización o la producción de hidrógeno, muchas cosas. Pero yo recuerdo una vez que fui al UME, que tiene la energía nuclear mencionada, proyectada, pero no hay nadie que está pensando en una forma seria de
reactores que están en aprobación ahora, de generación 4 avanzados, reactores modulares, pequeños modulares de energía nuclear. Hay mucho potencial, pero hay muy poca conciencia de eso aquí en Colombia. Entonces, normalmente cuando hablamos de eso, siento que es como medio chiste, es como es una buena idea, pero nada, nunca va a pasar. ¿Qué piensas? Yo sé, estoy diciendo muchas cosas, sí, pero siempre... pero no, estoy de acuerdo contigo, o sea, eso es como cuando uno tiene un juguete que nunca lo ve, que está esperando que vaya. No, yo creo que en nuclear no hemos avanzado nada, no se ha avanzado. Pero en la última reunión que tuvimos, sí se mencionó el tema de energía nuclear o sea, hay una agenda regulatoria. Y la agenda, pues obviamente también que maneja el Ministerio y la UNE. Voy a preguntarle a la UNE si ellos se integraron en el tema de nuclear, porque en alguna ocasión se mencionó el tema en una reunión. Y se planteó de que era importante empezar a revisar el tema de energía nuclear. Pero voy a preguntar, a ver y voy a hablar con el ministro, a ver si de pronto ellos ya tienen su propuesta política. Y a la UNE también le voy a preguntar, porque sería interesante. Yo creo que sería, o sea, el tema de hidrógeno y el tema de energía nuclear, yo creo que son unos energéticos claves en este momento. Para el futuro, sin duda. Los países que están más avanzados con esos temas van a separar en este sector energético que los países que están totalmente como afuera de escena de esos desarrollos. No, pero o sea, ya que me lo recuerdas, fíjese, yo no tengo en la cabeza lo del tema de energía nuclear, pero sí es importante. O sea, yo puedo tener la oportunidad de empezar a moverlo, a mandar los tips. Sí. Siempre estoy aquí dispuesto para ayudarte, porque yo creo que es lo... Sí, de pronto hacemos una charlita ahí, invito a las entidades, hacemos una charla ahí bien chévere. Sí. Yo creo que sería llevamos años hablando de eso. Sí, me gustaría. Sobre todo cuando tuvimos la experiencia ya con los políticos aquellos. De la costa política, estaba solo hablando de la minería de uranio, sin saber que estaba hablando, pero es como, tenemos uranio aquí, vamos a enriquecer de eso y construir reactores. Estoy diciendo, no funciona así. Pero es un buen político. Es un político, sí, un buen político, sí. Él llegó a su silla allá. Sí. Una experiencia. Siempre gracias por invitarme allá, lección para mí. Pero sí me gustaría que hiciéramos una reunioncita, una charla del tema de nuclear. Yo creo que es importante. Sería muy interesante. Yo creo que sería muy interesante. Abrir un poco el diálogo sobre eso. Además, podemos hacer una charla, pues, ya por supuesto. Pero de pronto pensar hacer un curso corto. Yo creo que eso sí, hagámoslo eso sí por la universidad. Puede ser. Yo me organizo. Un curso o foro, hablamos de foro antes, sí. O foro. Sí, y empezamos a mover eso. Sí, incluir a algunos investigadores de física de partículas y física nuclear que pueden participar en eso. Claro. Es algo muy interesante. Claro. Creo que vale la pena. No, sí, pues imagínese. Incluso, se me olvidó el nombre del profesor que hizo un evento hace 2 meses, 3 meses sobre la transición energética. A mí me invitó. ¿Fue en Medellín? ¿Fue? No, fue en Bogotá, que fue profesor de física. Porque fue otro antes en Medellín. Fue profesor de física que hizo un evento sobre la transición. ¿Sí? Un taller muy bueno. Pues teníamos unas conferencias sobre la transición energética. Pero sí, de física. Porque podríamos hacer. Que me parece que el tema de la energía nuclear últimamente ha sonado por ahí, suena, pero sí sería oportuno hacer no sé si una conferencia inicial y después armamos un curso corto en el tema nuclear, porque yo siento que por ahí la cosa, ¿no? ese tema sigue siendo vigente, que sube y después baja. En este momento es como oportuno para abrir, porque hay gente pensando en alternativas. Sí. Sería bien. El objetivo más que todo es para abrir un espacio para adoptar esos
Sí, sí, poner claro. las políticas para hacerlos. Ahí podemos incluso hacer un ejercicio de vigilancia tecnológica en unidad. Tendencia hacia dónde van las tecnologías. Eso sería muy bueno. De acuerdo. ¿Y por qué no pensamos, porque claro, con vigilancia tecnológica, porque podemos armar como un artículo al respecto para empezar a mover la cosa también desde lo académico, pero también con una señal hacia el sector? Yo creo que sería interesante. Sería muy interesante. ¿No? Podemos seguir hablando de eso y tal vez desarrollar un estudio Sí. así a través de la plataforma que construí. Porque algo así es como el propósito, conectar varios puntos de vista y tener impacto y sí. Energía es fundamental, es uno de los puntos más claves. Ahí podríamos hacer un ejercicio que manejo, no sé si tú lo debes comentar, de vigilancia tecnológica. Podemos hacer un ejercicio de vigilancia tecnológica, ver tendencias, incluso puedo poner a los estudiantes míos que hagan el ejercicio, ¿no? Si tengan la metodología. Por la energía nuclear, sí, sería muy bien. O sea, es decir, hay que pensar en una charla, pero también en un ejercicio de vigilancia, sacar un artículo, o sea, hay que moverlo. Tener algo publicado para Sí, que sí. se revisen, sí. Sí. No, de Entonces, acuerdo. listo, eso me interesa. Así mucho. sería una forma de como Sí. usar el tema y crecerlo. Estoy dispuesto. Bueno, vale. Bueno, Entonces, ese sería uno. El tema del hidrógeno ya viene andando, pero de todas maneras sí sería una charla. O sea, ya hay una agremiación de hidrógeno. Ya han hecho un seminario de hidrógeno, 1 o 2 seminarios sobre hidrógeno, o sea, están moviendo ese tema. Nuclear está sonando por ahí, en las reuniones aparece nuclear, pero todavía eso... pero hay conexiones entre esos dos, hidrógeno y Claro, nuclear. claro, exactamente, ese sería como la... Muy interesante. Bueno, tengámoslo ahí yo también lo voy a tener y... La lista. La semilla está plantada de nuevo. Sí. Bueno, listo. Muy bien. Muchas gracias, Amar. Bueno. Pilar está esperando. Sí. Thank you for joining us for this interdialogue. You can subscribe to be notified of future episodes and by following us on our social media channels at The Interplex. Visit our website, theinterplex.org, for more interdisciplinary and intercultural content and to join our growing collaborative community.